Y hoy yo creo que venimos con una conclusión que creo que no es la que muchos querían. Realmente el mundo se ha puesto, se ha unido para poder tener un poquito de esperanza y llevar esperanza a las familias de las personas que estuvieron a bordo del sumergible de la empresa Ocean Gate. Este sumergible salió en una expedición el pasado domingo, a las 8 de la mañana, hora local de Canadá, desde el puerto de Saint John, de donde salió ese sumergible, y llevaba a bordo 5 personas que se dirigían a visitar los escombros del Titanic. Ahí tenemos en pantalla las personas que estaban montadas, las 5 personas que estaban montadas. Estoy mandando ahora mismo a producción una foto que más adelante voy a pedir para que por favor me la pongan en pantalla. ¿Quiénes son esas 5 personas que vemos ahí en la pantalla? Bueno, tenemos el primero que me gustaría mencionar es el mismo CEO de la empresa de la que creó este sumergible, que es Stockton Rush, que es el CEO de Ocean Gate, la empresa que creó este sumergible, el fundador, el director de toda esta operación, de todo este tema que tiene que ver con Ocean Gate. Pero a pesar de esto, este señor no era el que estaba liderando esta expedición hacia el Titanic. Quien lo estaba liderando era Paul Henry, que es un explorador francés, que tenía ya, señores, más alrededor de unas 30, dicen algunos 33 y otros dicen 35 inmersiones hacia el Titanic. O sea, la había bajado entre 30 y 35 veces, y que era el responsable de la recuperación de una gran cantidad de los objetos del Titanic que se han recuperado. Además de esto, este señor Paul Henry era el piloto del sumergible. También se encontraba Hamish Harding, era un empresario británico, es el que ven ahí en la pantalla arriba a la izquierda, muy famoso, muy conocido, un multimillonario de origen británico, que fue parte también de una expedición turista espacial de Jeff Bezos. Esto estaba también el otro señor que se llama Shahzada Dawood, de apenas 48 años, es el que vemos abajo a la derecha, que está ahí posando con su hijo de 19 años, quien también fue parte o estuvo, era el 5º miembro de los 5 que estaban ahí. Y estas 2 personas, este señor y junto a su hijo, son parte de una de las familias más ricas de Pakistán. ¿Qué pasa con estas 5 personas? Lo que tenían en común que eran personas con un amor, con un gusto muy diverso, por una pasión, todo lo que tiene que ver con la exploración del mar, con el cuidado de los océanos, y tenían como esa afición, esa curiosidad de conocer todo eso ahí. Y bueno, luego de esto han surgido muchísimas teorías, han salido a la luz muchísimos videos. Estuve viendo también un video de un amigo de una de estas 5 personas que iba a estar en ese viaje y que al final decidió cancelarlo. ¿Pero por qué? Él dice que él vio algunas cosas que no lo convencieron, que se le encontró un poco extraño relacionado al tema de la seguridad. Específicamente dijo que vio unos cables que estaban por fuera, que entendía que no era muy seguro tenerlos así, y dijo que me parece que en el pasado junio, la nave o el sumergible de Ocean Gate le cayó un rayo, y que el momento en el que le cayó ese rayo, perdió absolutamente toda la comunicación y toda la parte eléctrica dejó de funcionar. Y él decía, bueno, eso es posible que pase, porque todo, digamos que todo vehículo marítimo, todo vehículo que esté en el mar está propenso a que esto le suceda, pero debe haber un plan B, o debe haber otra parte que no se pueda ir toda la electricidad por un rayo, porque si sabemos que eso es parte de los riesgos, tiene que haber algún otro plan, una segunda parte. Entonces, me imagino que este señor y su familia deben estar contentos de haber cancelado ese viaje al día de hoy. Finalmente, hace un poco menos de 24 horas, cuando ya se confirmó que se habían agotado las 96 horas de oxígeno disponible para esas 5 personas que tenía ese sumergible de Ocean Gate, y que se confirma entonces pues la muerte de estas 5 personas que acabo de mencionar.
Se estuvo también hablando de un sonido, de unos fuertes ruidos que escucharon los equipos de alta tecnología que estaban siendo parte para encontrar a estas personas, a este sumergible. Y luego dijeron ahora que lo que entienden que sucedió con este sumergible es que tuvo una implosión catastrófica. Eso sería más o menos como que eso explotara de manera interna. Y esa es la probabilidad más alta de que sucediera. Se dice también, y las mismas personas, el mismo señor que estuvo liderando toda esta operación de búsqueda del Ocean Gate, dijo él mismo que sí, que efectivamente ellos entienden que los escombros que han encontrado son efectivamente los escombros, gran parte de los escombros de Titán, de este sumergible, y yo me preguntaba, caramba, pero ¿cómo pueden decir si es del sumergible o no? Porque a una profundidad de más de 3.800 metros, no, habían aclarado que no había ningún otro vehículo que pudiera descender tanto, que pudiera llegar tan abajo. Entonces, no sé si producción tiene la foto ahí que envíe para nosotros poder tener una perspectiva. Bueno, no la tenemos, de realmente qué tan profundo está eso, pero este señor que estuvo liderando esta búsqueda, ahí la tenemos en pantalla, perfecto. Miren arriba, donde dice hasta dónde cuál es el límite de un buzo. Después está el límite de la profundidad operativa del submarino militar Vanguard, que era el que estaba liderando esa búsqueda de ese submarino, y luego más abajo, que es apenas a 1.000 metros de profundidad, donde se ve cuál es la profundidad máxima de penetración de la luz solar, y luego mucho más abajo vemos donde está a 3.800 metros aproximadamente de profundidad el naufragio del Titanic, que por supuesto era hacia donde se estaba dirigiendo este sumergible. Ellos enviaron supuestamente unos dispositivos, o más bien le podríamos llamar unos robots de control remoto, que con ellos es que han podido pues bajar y tomar imágenes de los alrededores donde está el Titanic, para entonces poder confirmar que sí, que efectivamente aparentemente esos escombros que están ahí son de este sumergible, no submarino. Así es, Yamel, mira, es sencillo para ellos identificar si son o no son, por varias razones. La primera razón es que cuando los elementos que se usan en la superficie bajan al mar después de unas horas, después de unos días, de unos meses, de unos años, van adquiriendo características diferentes. Se crea una especie de oxidación, se corroen. Exacto, pasan muchos asuntos químicos que dan, pero también otro factor interesante que les va a indicar, les va a confirmar que estos restos son de este sumergible es lo siguiente: este sumergible está hecho con la más alta tecnología, con fibra de carbono, con un tipo de elementos que anteriormente no existían. Estos son pioneros en esta industria. Y esto nos trae a los comentarios que obviamente una autoridad en la materia es James Cameron, que ya hemos hablado de él en este caso, que hizo Titanic, que bajó y que diseñó los submarinos inicialmente para poder bajar y tomar imágenes, que algunas se usaron en la película y algunas se usaron para recrear imágenes y crear cómo se veía la parte delantera del barco y cómo todo eso realmente se veía. Entonces James Cameron ha dicho que es un asunto sumamente, esta palabra para llamar es spooky, como tenebroso y macabro, de cómo esta persona hizo lo mismo que hizo la gente del Titanic cuando recién iban a lanzar el primer viaje del Titanic, que ellos dijeron que esto no lo hunde ni Dios. Y el dueño de esto, el multimillonario propietario de esta compañía que iba a hacer viajes turísticos para el Titanic y para las profundidades. Que iba, ¿no? Que estaba en eso ya. No, pero que lo iba a hacer comercial ya ampliamente. Esto fue una especie de piloto. De piloto en el que él mismo era parte del crew. Pero él lo quería hacer comercial y abrirlo. Y le dijeron, mira, eso todavía hay que revisar. Esos equipos todavía no están óptimos para poder hacer esos viajes. Y él se arriesgó y tal y como dijo el del Titanic, no, eso va a funcionar. Entonces, aparentemente, que Dios tenga compasión de sus almas, pero aparentemente la arrogancia en ese momento le pasó lo mismo que a la gente del Titanic. Por eso dice James Cameron, el director de esa película famosa de 1997, que esto es algo spooky y extraño. Pero aparte, señores... Muchos dicen que es una maldición. La maldición del Titanic. Bueno, nosotros, si tuviese Juan aquí o Ivonne, dice, ¿qué maldición es maldición? Y si yo le diría a ustedes brevemente para continuar, sí, que el Titanic no era el Titanic, sino que se disfrazó del Titanic y era otro barco
Otra que teoría viajó con el nombre del sí. Titanic. Una teoría, yo lo vi eso. A Yamel le Una encantan eso, ¿verdad, una teoría tan teoría que los aparatos que han bajado es un aparato no tripulado francés y tomó imágenes, pasa que la tienen bien guardada, donde la hélice de lo que resto del Titanic no dice Titanic, sino dice Olympic. Ok, pero entonces... Que era otro barco. Mi pregunta es... Otro barco de la línea de cruceros que fabricó el Titanic. Ok, entonces, ¿dónde está el Titanic? No, ¿Me entiendes? Porque eso no es algo que se puede esconder. Porque el que se hundió el que se hundió como tal, se vendió como que el Titanic. Ahora, el barco que según la teoría, que han tratado de guardar a lo más que se pueda, el real barco el Titanic no fue el que zarpó, sino que lo cambiaron por el que se llamaba Olympic, que tenía fallas y que al final tuvo el naufragio. De las cosas ahí que todavía se siguen hablando, pero me llamó mucho la atención cuando yo pude ver las imágenes, que no sé si al final son imágenes que están siendo tratando de ser un Photoshop, la hélice de lo que está abajo dice Olympic, no dice Titanic. Entonces, si la goma del carro mío dice otra marca, es otro carro. No, la goma no, el chasis. El número de chasis nunca debe ser diferente. Okay. Es el que viene porque de si la no te exportación. Es como el motor. Siempre le ponen siempre le ponen a esos aparatos, que es lo que te hace funcionar la máquina, le ponen el nombre con el sello de lo que funciona. Pero puede ser que esa hélice haya sido sustituida. No, pero ¿por qué poner el nombre de otro barco que sí existía? Miren, nosotros aquí podemos, especialmente con las teorías conspirativas, podemos pasar 2 meses hablando de eso, pero miren, para darles cierre a esta parte que les agrego, esto de James Cameron, como les he dicho, que es una autoridad en este tema de navegación, este tema de asuntos bajo el agua, para sumarle un poco a esto, tuvo que someterse él también a muchas profundidades, a probar y a trabajar los equipos con los que se iban a filmar la nueva iteración de Avatar, que si saben se llamaba The Way of Water, como las formas del agua. Entonces es una persona que tiene mucho conocimiento sobre esto, que ha pasado mucho tiempo sumergido, cientos y cientos de horas bajo el agua, y ha dicho lo que esto ha significado para el gremio de la gente que tiene que ver con turismo submarino y del respeto que hay que tener en relación a las profundidades a las que la gente accede. Señores, esa navegación profunda no es para amateurs, no es para turistas, no es para gente que lo quieren coger de hobby. Eso es un asunto muy complicado. Yo veía un documental, un reportaje justamente acerca de este tema, donde se hablaba que muchos científicos y expertos en navegación han dicho, gente que sabe del espacio, gente que sabe del océano, dice que es más fácil llevar una gente al espacio abierto, es más seguro tener un astronauta flotando por el aire y rescatarlo que tener una gente a las profundidades del agua. Eso es por un tema de comunicación, la comunicación por la densidad del agua, por los elementos atmosféricos que hay dentro de la Tierra, complica mucho más la comunicación con una gente en las profundidades que una persona en el espacio. Para que ustedes vean, así de complicado es el mar profundo. Así es que yo cierro mi participación por esta parte para que los chicos se destaquen. Miren, brevemente, yo quiero dar unos detallitos técnicos y gráficos de la magnitud de donde estaban esas personas y donde está el Titanic. Aproximadamente 4.000 metros de altura. Ponga ahí... De profundidad. De profundidad. Sí. Lo que pasa es que me confundí con la altura, porque le voy a hablar de la altura que tiene el Empire State. El emblemático edificio de Estados Unidos. Póngalo 8 veces hacia arriba, el Empire State. Ahí, a ese nivel, es que está la profundidad del Titanic. La implosión, al estar a casi 4.000 metros hacia abajo, hace una presión de casi de 400 atmósferas. Eso lo estuve yo leyendo de manera técnica. Y cada centímetro hace una presión de 400 kilogramos, que es igual, de 4.000 kilogramos, que estamos hablando más o menos de 10.000 libras. O sea, cada vez que va descendiendo, hace más presión, más presión. La parte del oxígeno no la hay. Entonces, yo compartí con la producción, no sé si llegaron a colocarlo, cómo se ve, cómo hace una implosión. Ahí estamos mirando. Eso es una implosión, señores. Cuando ya lo de adentro no soporta la presión de afuera, entonces explota hacia adentro. Por eso la expresión implosión, no implosión. Y lamentablemente eso fue lo que sucedió con este aparato, que para decirlo para los para las mañanas, ¿verdad? Temprano en la mañana. Los que estaban dentro
Lo único positivo, implosionaron. lo único positivo de eso fue que fue rápido. Sí, que yo iba a no se decir, dieron o sea, cuenta. Que no sufrieron No se dieron cuenta. por el impacto que tuvo. y que era muchísimo peor el tema de tú tener ese reloj que tú sabías, me quedan 10 horas respirando, agónico, me quedan 3, me quedan una hora. Agónico. Oye, y morir asfixiado debe ser de las peores muertes del mundo, o sea. Agónico. Quemado y asfixiado. Sí, ahogado son Y las tú dos darte más cuenta terribles. tú darte cuenta de lo que te va a pasar. El No, y martirio que saber se que tú pasa. tienes un reloj, o sea, Exacto. te quedan 10 horas, 5 horas, 3 Mira, horas, una hora. Hay un gráfico, una representación de cómo pudo haber sido lo que pasó con esta nave. Yo les comentaba a ustedes anteriormente del tipo de material con que se construyó la nave. Ellos estaban muy confiados en que una aleación de aluminio y fibra de carbono iba a ser suficiente para aguantar esa presión y aparentemente los resultados han dicho lo contrario. Estos señores debemos pensar un poco y ser solidarios con lo que tiene que ver con los familiares de esta gente. Esta gente uno los ve muy a la distancia porque son billonarios, son gente de muy alta alcurnia y que están dándose lujos y haciendo cosas extrañas que no aportan a nadie más que a sus Que no tienen oficio. que no tienen oficio. Pero aparte de eso, Yamel, esta gente tiene familia, tienen hijos, tienen padres, madres y gente llegado que les duele. En el idioma que ellos hablan tal vez no les llegue esta condolencia, pero nosotros lamentamos mucho que esto haya ocurrido y esperamos que encuentren paz a pesar de lo que les ha ocurrido. Antes de pasar con Alba para su participación, no quería dejar de mencionar la parte que tú mencionas, Ivandero, del material con el cual está construido este sumergible, que es precisamente fibra de carbono. Ha salido también información de que se le había dicho a estas personas, digamos que los directivos o los directores de OceanGate, que ese material no tenía ningún tipo de certificación de que efectivamente podía aguantar esos 3.800 metros de profundidad, pero no solamente eso, que no podía aguantarlo una vez, imagínense varias veces, porque no era la primera vez que este sumergible se usaba, no es la primera vez que el CEO Stockton Rush se montaba y hacía él había tenido un viaje ya exitoso y como decía también habían otras personas que tuvieron también un viaje exitoso y para mí eso es como elemental, como que tú no tienes una certificación de que ese material con el cual está construido el caparazón de ese sumergible, tú no sabes si realmente aguanta eso y que eso sea como nada. Que sin embargo, para agregar algo a lo que dices, un trabajador de quien hizo el Titán fue denunciado por él porque él decía que todavía era de prueba y Director que todavía, operativo. Exactamente, que todavía no estaba adecuado para viajar con tantas personas y lo despidieron y fue demandado por el mismo dueño de Titán. Entonces, también quería agregar que Titán perdió el control, ellos perdieron el control a 1 hora y 45 minutos después que fueron sumergidos en el mar, lamentablemente, y desde ahí entonces comenzó la búsqueda que duró 4 días. Ayer fue exactamente que dijeron lo que pasó con Titán, pero como ya había dicho, ya había sido 1 hora 45 minutos que perdieron el rastro de Eso es importante lo que dice Alba. Según los cálculos, lo que se estimaba es que tomase 2 horas para llegar al punto que tenían que llegar de profundidad. Entonces, eso da al traste con la información que hablamos, de que posiblemente ya casi al completar las 2 horas, ese dispositivo había llegado a la profundidad donde la presión del mar se pone sumamente intensa y pudo haber sido lo que causó la implosión. Y para terminar, discúlpame Rafael, que ahí mismo que fue encontrado, los restos fueron encontrados a 500 metros cerca del Titanic, que era el objetivo que querían ver. Sí, porque ellos esas comenzaron la sumisión ya cuando saben dónde está el área donde está el Titanic y ahí comenzaron a descender de manera recta. Rafael. Sí, y de mi parte, lo lamentable de esto es la pérdida de esas 5 vidas que lamentablemente fallecieron, y como dijo Iván, aunque ellos no entiendan nuestros idiomas, pues nos duele porque son seres humanos y como dijo Yamel, personas que realmente quizás no tienen otra cosa que hacer y salen pues a navegar, a conocer, a salir a montar, quizás sea uno de sus deportes favoritos. Y quiero decir algo con esto, de que también lamentable, de que muchas personas que les guste esto podrían seguir haciendo esto, naufragar en el mar,
Y también decir que este tema también, con relación a este tema, de que a Dios no se puede retar, como pasó con el Titanic, porque Dios es único y soberano. No me refiero a ningún tipo de religión, ni nada que ver con el estilo, pero es muy lamentable. Ojalá que los seres humanos que les gustan andar, yo tengo un amigo que es buzo, que ha venido aquí a este programa, que deje de andar buceando y que realmente se ponga las pilas y se mantenga atento a lo que tiene que hacer, porque es muy lamentable. Yamel dijo algo muy importante. Yo he tenido personas allegadas que murieron ahogadas y yo creo que esa para mí, dos muertes de las que son peores son morir quemado o morir ahogado. Es una agonía muy fuerte. Cuando tú sabes que tú vas a morir. Para terminar mi idea, una historia que volvió a conmocionar el mundo, de tantas que han pasado, pero aquí vimos a 5 personas que... Aquí vemos a 5 personas que intentaron ver el famoso Titanic y terminaron lamentablemente en desgracia. Otra cosa también que quería decir, el mar es algo maravilloso, hermoso, pero así mismo es de peligroso y hay que respetarlo. Bambán, ¿tú querías decir algo? Yo me quedo pensando en esto y digo, oye, es como hasta absurdo esto que hicieron estas personas, porque estamos hablando de que ellos iban a ver los restos del Titanic, ¿verdad? Entonces por eso se arriesgaron a este tipo de expedición. Entonces se montaron en este sumergible, que es como se llama, el Titán. Pero ¿qué pasa? Ellos lo iban a apreciar a través de una pantalla, o sea, ni siquiera lo iban a ver. No, tenía una con ventana. sus ojos. Sí, pero una ventanita. Yo la veo por la televisión. O sea, es lo mismo, Claro. que tú agarrar y ver un video en una pantalla, o sea, es un cristal. Mira, yo te Bueno, entiendo, es o sea, yo no también. entiendo de verdad lo que Entonces pasa. eso como que no tiene sentido. No, y realmente es como una pasión por algo tan particular que solamente el que la tiene entiende por qué, que quiere ver eso, porque tú a mí me pagas los $250,000, me lo pagan a mí me lo transfiere para yo montarme y yo ir a verlo y yo te digo que no. Yo buscándole la lógica y luego vi una información que uno de ellos era familia de una de las personas que murieron. La esposa de uno de La los esposa de tripulantes uno de ellos, exacto. tenía familia. Entonces eso me hizo entender que quizás había un sentimiento, ¿verdad? Y ese sentimiento, esa nostalgia de quizás esa persona, es posible que eso lo haya motivado. Entonces es un poquito extraño, pero muchas personas también se indignan con esta situación, porque estamos hablando de que 4 personas, 5 personas murieron, 5 personas. Es lamentable, o sea, no es correcto que nadie pierda la vida, aunque es lo más natural, que nos va a suceder a todos en algún momento. Es algo que no sucederá. Pero cada quien Ahora, elige cómo, ¿oíste? Exacto, cada quien elige cómo. Cada Dice quien elige cómo. dice un dicho también, que el que por su gusto muere, La pena le sabía gloria. exacto, Nicolás, la muerte le sabe. Ahora, la gente- tengo que decir algo y añadir algo. Es que el domingo murieron cientos de pakistaníes en un Qué bueno que naufragio. lo mencionas. Exacto. Estamos hablando de más de 300 ciudadanos pakistaníes que murieron en el naufragio de un pesquero hacinado frente a las costas de Grecia. Entonces, esto sucedió, pero nosotros estamos indignados. Y la Hablando mayoría de de los las 5 medios, personas. por 5 personas que murieron. ¡Wow! Qué paradójica es la Incluso vida. Mira, y Nicolás. primero la parte de la pantalla que tú dices, que van a ir para verlo en una pantalla. Nicolás, mira, se han hecho 1000 películas de Jesucristo y la gente la ha visto en cine, en 4K, en toda la cosa. Y la gente va a Jerusalén todavía. Sí, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo, Iván, porque No tú es lo arriesgas mismo. tu Porque vida tú por ir a estás ahí. Jerusalén. El riesgo Y no de ir a arriesgas Jerusalén también. Es que eso es tiene una muy condición, mínimo, eso o tiene sea. una condición tan especial, tan única, que quien tiene la posibilidad de hacerlo, son gente que ya te lo tienen todo, Yamel. Sí. Son gente que ya no encuentran, oye, Ya sé, con el dinero. no hayan que hacer, ni siquiera olvidado con su vida, lo tienen tan
tan muertos de éxito serían por dentro, sus sentimientos. Yo tengo que hacer algo para vivir, para hacer algo Para de lo que no sentirme tengo, vivo. de lo que no tengo, de lo que la gente no puede hacer. Y por eso lo hace. Y ya para cerrar con lo que decía Nicolás, yo quisiera que en algún otro momento, tal vez el lunes, podemos hablar de esas personas, Sí, esas cientos de eso personas fue que el están ahí, domingo. porque se El preguntaban mismo día. que cómo es posible que unas vidas valgan más que otras y que se haya hecho este esfuerzo político y de ejército y de todo para estas 5 personas versus estas otras cientos de personas, estos pakistaníes que estaban en este riesgo. Pero tenemos que ir a una pausa. Quédense con nosotros que muy breve regresamos.